Vamos con una entrevista que hace tiempo quería realizar, una entrevista con Andrés Conde, director general de Save the Children, una organización que todos conocemos, que vemos en televisión con mucha frecuencia, que vemos en los medios, que todos admiramos por el trabajo que realizan y que tengo mucha curiosidad por saber cómo lo consiguen, cómo consiguen mover tal cantidad de voluntarios, cómo pueden estar en el centro de los mayores problemas, las mayores exigencias que tiene la humanidad en este momento y hacerlo bien. Andrés, muchas gracias por acompañarnos en este programa y en este día. Encantado. Muchas gracias a vosotros por invitarme. ¿Qué reto dirigir Save the Children? ¿Cuál es la principal dificultad a la que tú te enfrentas cada día para dirigir una organización como Save the Children, dedicándose a lo que se dedica, que entiendo que no exige presentación porque todo el mundo la conoce? Pues yo diría, fíjate, que por el mundo en que vivimos, ¿no? Que es un contexto de altísima inestabilidad, ¿no? de grandísima incertidumbre, ¿no? Tanto desde un punto de vista político, económico, ¿no? Lo más difícil para una organización como la nuestra, que trabaja pues, tanto en emergencias como la guerra de Ucrania o la de Gaza en este momento, como las llegadas migratorias en Canarias, lo más difícil es gestionar las prioridades, o sea, decir qué resulta prioritario y mantener el rumbo en un momento en donde hay estímulos por todas partes y necesidades acuciantes por todos los lugares. Entonces, decidir qué priorizar y mantener el rumbo es seguramente lo más difícil. Entre empleados y colaboradores, ¿cuánta gente formáis Save the Children en este momento? Pues mira, el año pasado, que acabamos de publicar la memoria, fuimos 751 profesionales y más de 600 personas voluntarias, ¿no? Entonces, en total, pues eso, como 1.300, 1.400 personas somos las que cada año trabajamos en Save the Children en España. En España. Y me consta que tenéis por estatutos autoimpuestos una limitación de qué parte del presupuesto le puedes dedicar a todos los gastos de organización, de personas, de oficinas, de todo lo demás. ¿Ese porcentaje cuál es? El 10%, o sea, tenemos autoimpuesto, porque es verdad que no hay ninguna exigencia legal ni nada por el estilo. O sea, que el 90% tiene que llegar a los niños. Exacto, o sea, el 10% es el máximo que podemos gastar en nuestra estructura, nuestros gastos de funcionamiento, el resto pertenece a la infancia y especialmente a los que están en peor situación. Y cuando hablamos de liderazgo de servicio, fíjate que Peter Drucker decía que el liderazgo básicamente consiste en dos pilares, ¿no? La coherencia entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Y lo que él decía, entender que quien lidera está al servicio del grupo y no el grupo al servicio de quien lidera. Es decir, lo que hablaba era integridad y servicio como pilares de liderazgo. En este caso, el liderazgo en Save the Children es un liderazgo de servicio puro, ¿no? ¿Cuáles son las características de este tipo de liderazgo? ¿Qué hace falta para liderar bien en una organización como Save the Children, donde tienes un montón de voluntarios, donde trabajas en entornos de extrema dificultad? Sí, hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que el repertorio del líder en una organización social tiene que ser amplio, pero hay algunas cosas que a mí me parecen críticas, o desde mi experiencia lo son. La primera, yo creo que tiene que haber una identificación personal muy fuerte con la misión. Es decir, los valores y la misión personal del líder tienen que estar muy cerca de los de la organización, ¿no? Porque esa identidad entre misión personal y misión de la organización, el proyecto. Eso es, ¿no? Lo que te hace ser un referente fuerte ante profesionales y ante tu propio equipo, pero también un referente social externo, ¿no? Entonces, esa vivencia muy personal de la misión de la organización es crítica. Otra cosa fundamental es eso, una vocación personal de servicio muy grande, ¿no? Piensa que liderar una organización significa que esa organización va a ocupar tu vida de una manera casi absoluta. No sé si está bien o mal, pero es real. O sea, la dedicación de energía, tiempo y atención que requiere el liderazgo de una organización social es enorme. Entonces, exige una generosidad grande. Y también cualquier líder social va a pagar un peaje salarial muy grande. Va a cobrar, pues en España, en torno a un 40% menos de los ingresos que tendría si trabajara para el sector privado. Entonces, exige una vocación de servicio muy grande. Yo creo que también es muy importante ser capaz de estar analizando e interpretando el contexto constantemente, ¿no? Como hablábamos antes,
es muy importante identificar dónde está lo esencial, dónde están las causas de los problemas que estamos viendo y dónde la organización debe enfocarse, ¿no? Entonces, esa capacidad es fundamental. Y por último, y no menor, tienen que gustarte las personas, tienes que ser un genuino desarrollador de personas, porque esto va de eso. Las entidades sociales somos personas que nos ocupamos de otras personas. Entonces, te tiene que gustar muchísimo ver cómo las personas de tu equipo se desarrollan, crecen y aportan. Vamos a ir revisando algunos de estos puntos que me parecen muy esenciales, como tú mismo decías. En primer lugar, me parece un tema interesante el tema del, digamos, sacrificio salarial. Yo imagino que entra gente, me imagino, con 23 años a Save the Children, donde lo que le propone la organización le compensa porque el proyecto es tan bonito, conecta tanto con su inquietud, que está como muy inspirado para hacer ese trabajo, y aunque no le pagan mucho, pero funciona. Porque esta persona en 10 años tiene 33, está pagando una hipoteca, está pagando el colegio de los niños, y Save the Children tiene una limitación salarial por estatutos, ¿no? ¿Cómo gestionáis esto? ¿Te enfrentas mucho a esta demanda de, oye, lo que me ofreces ya no me da para mantener la vida que quiero llevar? Pues es así tal como lo has descrito, ¿no? O sea, la gente se acerca a nuestra organización y se siente atraído por ella por la misión. O sea, es el propósito, la belleza y la fortaleza de ese propósito lo que les atrae inicialmente, ¿no? Y luego, claro, llega un momento, y están dispuestos a pagar peajes de salario y de carrera profesional por estar cerca, por hacer una contribución efectiva a un cambio social, ¿no? Luego llega un momento donde uno empieza a tener familia, se plantea, tiene necesidades económicas de otra naturaleza, entonces tiene que seguir compensando esa brecha de ingresos que tenemos con respecto a otros sectores. ¿Cómo manejar eso? Es muy importante, la retribución cada vez es un concepto más amplio, O sea, la económica es imprescindible, es el factor higiénico esencial, pero después nosotros tenemos que ser expertos en proporcionar una retribución emocional relacionada con que la persona está realmente haciendo algo que le llena profundamente, ¿no? Y eso debemos y podemos ofrecerlo con claridad. Es importante que la oferta de flexibilidad, es decir, de adaptación de las circunstancias de trabajo a las circunstancias personales sea muy buena, y esto cada vez es más demandado por otro lado. Es necesario ofrecer desarrollo, es necesario que la persona sienta que está creciendo como profesional y trabajar efectivamente para ello. Y un tema muy importante en las organizaciones sociales es la participación en la toma de decisiones, ¿no? Eso es una demanda de todas las personas que llegan a nuestro sector y se puede dirigir dando una voz activa y real a las personas en la toma de decisiones. Entonces, ese es el repertorio de cosas que hay que manejar para asegurar la retención y la satisfacción. Porque además cada vez los profesionales de Save the Children tienen, digamos, como estructuras más profesionalizadas. Quiere decir que el director de Relaciones Institucionales es un enorme profesional, el director de Marketing es un enorme profesional, o sea que es gente muy profesional. Sí, en eso nuestro sector ha cambiado estratosféricamente en los últimos 20 años, ¿no? O sea, es verdad que hace 20 años, como sector en su conjunto, es posible. Era gente bien intencionada y ahora es gente, además de bien intencionada, muy extraordinariamente formada. profesional, ¿no? O sea, ese movimiento a la profesionalización ya ha tenido lugar y la exigencia profesional te aseguro que es la misma que la que hay en cualquier empresa, en cualquier institución. Entonces, necesitamos excelentes profesionales fuertemente motivados por la misión que llevamos a cabo. ¿Y cómo diriges la indignación? Me explico. Yo te he escuchado alguna vez que decías que los perfiles acomodados no generan cambios, que a veces necesitas perfiles indignados, que les indigne la realidad para poder cambiarla. Pero claro, el que es indignado para todo. Entonces también es indignado cuando confronta al director general, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se gestiona la indignación, la rabia, el deseo de cambio en una organización como Save the Children? Sí, yo creo que esa indignación, esa insatisfacción con la realidad es fundamental. O sea, ese es el driver, ese es lo que conduce a llegar a una organización social, ¿no? Alguien quiere hacer algo para cambiar el mundo, así de grande. Entonces nosotros tenemos que ser plataformas de acogida de ese deseo y de canalizarlo hacia algo útil, no solamente a la protesta, sino al cambio real, ¿no? Entonces ahí nos la jugamos, ¿no? En la capacidad de hacer eso.
¿Cómo gestionar eso? Porque claro, alguien con altas expectativas de cambio lo tiene también sobre la propia organización. Claro, Entonces, claro. son profesionales muy exigentes, muy insatisfechos también con todo lo que no funciona, ¿no? Entonces, hay que gestionarlo, ¿qué? Pues, ¿de qué manera? Primero, alimentando constantemente el sentido de propósito, que eso es algo que muchas veces las organizaciones olvidan, ¿no? Entonces, bueno, por aquello a lo que me dedico, no hace falta que diga constantemente lo que hemos hecho o por qué lo hemos hecho. Eso es un error. Constantemente hay que estar recordando a las personas por qué hacemos lo que hacemos y qué tipo de cambios estamos produciendo, pero de una manera creativa y consciente. Y cuanto más alto es el nivel directivo, más importante es que esa sea lo fundamental de tu trabajo, ¿no? Otra cosa muy importante es escuchar, ¿no? O sea, y como decía antes también, dar participación. O sea, las personas tienen que sentirse escuchadas y tienen que sentir que ante problemas de la organización pueden ser los que aportan soluciones. Os reclaman mucha transparencia. En la interna y externa, desde luego, esa es fundamental, pero en la medida que como organizaciones vivimos de la confianza de los ciudadanos, las empresas y los gobiernos, nosotros tenemos un deber de transparencia enorme, mayor seguramente que cualquier otra entidad. Y te quería preguntar, porque fíjate que antes has dicho la asignación de recursos. Save the Children se enfrenta a un problema que es casi infinito, con recursos limitados, ¿sí? ¿Cómo tomáis las decisiones de qué se hace, qué no se hace, qué se atiende, qué no se atiende? ¿Cómo tomáis la decisión de esa necesidad que la estoy viendo y que la tengo ahí, no la voy a atender y voy a atender? Me parece durísimo, ¿no? No, porque claro, cuando no tienes contacto con la dificultad, pasas de puntillas, pero claro, es que tú no puedes mirar para otro lado. Sí, eso es así. De hecho, cuando me preguntabas por dificultades, pues quizá esta hubiera sido la segunda que te hubiera dicho, ¿no? El asignar recursos en un contexto donde la cantidad de necesidades es inmensa, es infinita, tal como has dicho, ¿no? Pues nosotros lo hacemos desde una mirada de impacto, o sea, directamente. ¿Qué significa impacto? La generación de cambio inmediato y duradero. Por inmediato entendemos algo que cambia la situación de una persona en situación de vulnerabilidad, ¿eh? Eso lo tenemos que ser capaz de medir con claridad. Cambio duradero significa algo que hace que esa situación de vulnerabilidad desaparece. Entonces, nuestros recursos y energía está centrado en aquello que produce más cambio inmediato y que tiene más posibilidad de convertirse en un cambio duradero, algo que nos haga innecesarios como organización. El éxito de una organización como la nuestra es desaparecer, es ser completamente innecesaria en un territorio, en un país y ojalá en el mundo. ¿Y tú crees que eso en España llegará a ocurrir? ¿Llegará... Mira, en España debería ocurrir, sinceramente. O sea, ¿la tendencia es a mejor? A ver, en este país existen los recursos económicos, técnicos y humanos para acabar con el tipo de problemas que en este caso afecta a la infancia, aquello a lo que nosotros nos dedicamos. Entonces, es una cuestión de voluntad, primero social y después política. De verdad, este país no debería necesitar organizaciones sociales ocupándose de su infancia. Eso es una anomalía. Y nuestro trabajo es acortar el tiempo para que esa anomalía desaparezca. Y en ese propósito, porque Save the Children ocupa un espacio, pero digamos su objetivo, su misión, la comparte también con otras organizaciones como puede ser UNICEF o como puede ser otras organizaciones. ¿Hay mucha colaboración? ¿Hay digamos, un impacto conjunto? ¿Podría haber más colaboración entre asociaciones, ONGs, organizaciones, fundaciones que están trabajando el tema de la infancia? Puede haber más, sinceramente puede haber más. Este es uno de los desafíos que tenemos como sector, claramente, ¿no? Y es algo que en Save the Children vemos cada vez más claro. El tipo de retos que nosotros enfrentamos, el tipo de cambios que queremos producir, es imposible que lo logremos ninguna organización, por grande que sea, es imposible que lo lleve a cabo. Entonces, la única estrategia exitosa es la colaboración con otras entidades, con gobiernos, con empresas privadas, en alianzas multiactor. Entonces, nuestra mentalidad tiene que evolucionar de ser proveedores de servicios y soluciones autorreferenciales, ¿vale?, a ser realmente promotor de alianzas multiactor para emprender cambios realmente sistémicos y realmente duraderos. Entonces, eso es un cambio grande, ¿eh? Y exige también mucha humildad, porque exige que perder totalmente el protagonismo individual como organización para cederlo a una causa colectiva. Estamos en ese viaje, pero nos queda mucho. Y en ese sentido que decías de la importancia de ser referente, ¿no?, de ser referente para la sociedad, yo imagino que obviamente cada vez que una organización
como Save the Children hay un comportamiento poco adecuado, poco ejemplar, obviamente se multiplica, porque como la expectativa de vosotros no podéis equivocaros, vosotros tenéis que ser impecables, ¿no? Claro, la impecabilidad claro, cuando tienes 1.400 personas, ser impecable, los 1.400 es complicado, ¿no? ¿Cómo me imagino que hay poca tolerancia, cómo conseguís que todo el mundo tenga claro cuál es la misión, cuál es la exigencia de impecabilidad, de ser referente, que no te puedes equivocar? Sí, es como lo has dicho, ¿no? O sea, la integridad es uno de nuestros valores fundamentales. O sea, es legítimo que la sociedad espere un comportamiento ético intachable de cualquier ONG, incluida la nuestra. Es legítimo porque vivimos de su apoyo. O sea, no tenemos recursos propios, vivimos de los recursos que nos proporcionan las personas, las empresas y los gobiernos, pero sobre todo las personas y las empresas. Entonces, es legítimo que esperen de nosotros ser intachables y que seamos intolerantes con cualquier comportamiento poco íntegro. ¿Cómo hacemos esto? Pues desde luego con una formación de inducción inicial muy fuerte sobre lo que la organización es y espera de cada profesional, y eso lo hacemos además a nivel global, es la misma formación en todo el mundo, ¿no? Y se trabaja con muchísima insistencia. Y después a través de un abanico de políticas muy exigentes sobre nuestros comportamientos, tenemos formación continua sobre esas políticas y luego códigos y protocolos muy protectores también, ¿no? Entonces yo por ejemplo reporto a mi patronato todos los meses cualquier asunto que haya ocurrido relacionado con el código ético, posibles incumplimientos o códigos de salvaguarda infantil, que para nosotros es protección de la infancia en nuestras operaciones. Cualquier cosa que pasa tengo la obligación de mensualmente reportarla y somos muy exigentes con ello. Hay un tema de la salvaguarda infantil que mucha gente que nos esté escuchando no conocerá y que me parece que es un tema muy interesante, una tendencia muy interesante. Estáis intentando involucrar, o quizá ya lo estáis haciendo, involucrar a los niños en las propias decisiones que toma Save the Children, de forma que los niños no sean solamente receptores de la acción de Save the Children, sino que al mismo tiempo ellos puedan ser también decisores o puedan participar en qué se hace o cómo se hace. Sí, es así. ¿Cómo conseguís la participación infantil? Piensa una cosa, para nosotros el niño siempre ha sido entendido como objeto de protección y cuando se aprobó la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas se convirtió en sujeto de derechos. Entonces el niño, por ser niño y niña, tiene derechos específicos y distintos a los adultos. Entonces, uno de sus derechos básicos es participar en las decisiones de aquellas cuestiones que les afectan, no de otras, pero aquello que les afecta, ellos tienen el derecho a participar. Este es el derecho más vulnerado de todos, más que la salud. Sí, nada, no se les hace ni caso. Ni caso, en ningún contexto, ¿no? Entonces nosotros como organización de infancia entendemos que en la medida que trabajamos con millones de niños, necesitamos escuchar lo que tienen que decir sobre aquello que les afecta. Un poco en la línea de la democracia participativa, llevarla también al mundo de la infancia. Entonces, niños y niñas trabajan con nosotros en la definición de los programas que les atienden, son ellos, evalúan los programas que les atienden, son nuestros clientes de alguna manera, entonces su voz es tan importante como la de un cliente en una compañía. Muy interesante. Y un par de preguntas que vamos llegando un poco al final de esta entrevista, pero 3 preguntas muy concretas. La primera, la calidad de los profesionales que trabajan en el tercer sector, en el mundo de las ONG, de las fundaciones en España, comparada con la calidad de esos mismos profesionales en el resto del mundo, ¿tú dirías que estamos mejor preparados, igual de preparados, menos preparados? O sea, ¿cómo es la calidad de los cooperantes y de los voluntarios y de los profesionales? Es igual de buena que en cualquier otro lugar. Es que muchas veces es una formación que es internacional. O sea, son profesionales, sobre todo los dedicados a cooperación y acción humanitaria, que es la atención en emergencia, reciben formación de carácter global y es indistinto si están en el Reino Unido, Estados Unidos o España o en cualquier otro lugar. Entonces, sí, no, son profesionales de primer nivel, sin duda. Lo mismo las personas que trabajan en intervención social en España, educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos y psicólogas, son personas con un nivel de formación muy buena y con valores humanos yo diría que excepcionales, me atrevo a decirlo, ¿no? A mí me llegó al alma una vez que escuché a un tertuliano de radio que era profesor de universidad en una de las facultades, la de Trabajo Social, y decía, cuando yo entro en la Facultad de Trabajo Social,
se renueva mi esperanza en un mundo distinto, ¿sabes? Y esa es la calidad humana que yo veo en los profesionales que trabajan con nosotros. Lo cual a un líder le sitúa el listón muy alto, es decir, total, si trabajo con personas de esa calidad, hay que estar a la altura de la expectativa de esa conciencia, de ese nivel de conciencia. Fíjate, la segunda pregunta que quería hacerte en este cierre de entrevista es, ¿y nuestros políticos están a la altura de lo que la infancia demanda en este momento? ¿Tú dirías que están haciendo su parte son parte de la solución, podrían hacer mucho más? ¿Es prioritario en su agenda? Los niños no votan, te recuerdo. Claro, el problema es ese, ¿no? O sea, los niños son una parte muy importante de la población, son presente del país y son el único futuro que tiene el país. Sin embargo, las cuestiones de infancia son cuestiones que tienen alto consenso, pero muy poca intensidad política, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños no votan, o sea, son un público muy poco rentable a la hora de dirigir esfuerzos políticos hacia ellos, ¿no? Tiene que ser con una mirada generosa y de largo plazo, y muchas veces es lo que falta en una política cortoplacista y partidista, ¿no? Que busca rentabilidad electoral. Entonces, eso es un problema, efectivamente. Hay de todo, hay políticos con un compromiso muy claro, hay otros a los que el asunto les queda muy lejos, pero en general hay mucho por hacer, ¿eh? Y tenemos el problema de cómo hacer prioritario políticamente a un colectivo que no vota. Que también parte de tu función, entiendo, como director general de Save the Children, tiene que ver con toda la parte de incidencia política, toda la parte de la relación institucional y convencer a unos y a otros sin partidismos, me imagino, porque esto tendrás que trabajar con todos los partidos. Claro, para nosotros el trabajo de influencia política es fundamental para la infancia, porque al final, en un país como España, donde, insisto, existen recursos económicos, técnicos y humanos, son las políticas públicas las que tienen que resolver los problemas que tiene la infancia, porque es lo único que resuelve de una manera sostenible. Entonces, nuestro trabajo es proporcionar diagnósticos fiables a decisores políticos de problemas que afectan a la infancia y proporcionarles también soluciones realistas políticamente que podrían reducir los problemas. Entonces, ese es un trabajo que hacemos con muchísima insistencia, porque la mayor fuerza de transformación es la política, es así. Y para cerrar, has mencionado Gaza, has mencionado la guerra de Ucrania. Yo te veo, porque te veo en televisión, cuando te hacen entrevistas en los campos de batalla, ¿no? Dice, ¿sigues creyendo en el ser humano? O sea, ¿tú salvarías al ser humano o dirás, mira, mejor nos extinguimos y que esto siga caminando por otro lugar? ¿Realmente el ser humano merece la pena cuando te enfrentas a tanta crueldad, a tanto sinsentido, a tanto odio? No lo sé. Sin duda sí, porque mira, una de las cosas más interesantes y gratificantes de nuestro trabajo es la exposición a lo mejor del ser humano, en los contextos más complicados, ¿eh? O sea, en los lugares donde el sufrimiento es más intenso, ves iniciativas y ves formas de calidad humana completamente extraordinarias. Entonces, y casi lo ves de una manera, no sé si generalizada, pero desde luego abundante, ¿no? Otra cosa es, estamos tan expuestos a información negativa a través de los medios que vemos un mundo mucho peor del que realmente es. O sea, toda esa realidad de vulnerabilidad existe, pero el ser humano tiene una grandeza enorme y una capacidad de transformación inmensa, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de estar muy expuestos a lo mejor, incluso en las peores circunstancias. Muchas gracias, Andrés, gracias por ese optimismo, gracias por ese trabajo impecable que hacéis. Me encanta que muchas empresas desean para sus equipos tener el nivel de convicción, el nivel de inspiración y el nivel de conexión con el propósito que tiene una ONG como Save the Children. Es como la gran aspiración, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia, ese orgullo de pertenencia. Y fíjate que te escucho y me doy cuenta que a pesar de la claridad del propósito, es algo que seguís regando y seguís... Fundamental. Cada día, ¿no? Para que la gente no se desconecte de... Y me encanta el valor que le dais a la indignación, a que lo que no es tolerable y debe ser cambiado, ¿no? Y eso requiere también mucha energía y líderes que sean capaces de dirigir toda esa energía.
Así que mil gracias de corazón, y te digo gracias, fíjate, en nombre de la sociedad, que sigáis haciendo gracias a vosotros este trabajo increíble. Y a tantísimas personas y entidades que hacen posible nuestro trabajo, ¿eh? Sin esa ayuda, lo que hacemos sería completamente imposible. O sea que tenemos la suerte de tener a miles y miles de personas dándonos apoyo y haciendo posible lo que hacemos. Entre todos, hacer un mundo más digno. Muchas gracias. A vosotros.